Presentamos aquí el libro de Néstor Forero titulado Cátedra Nacional, homenaje a Julio González. Dice el autor: en momentos en que estamos sometidos a una oligarquía financiera internacional, se hace necesario recordar cuándo y cómo comenzó a cerrarse el lazo geofinanciero sobre nuestro país. Y es por ello que ponemos a consideración de los lectores estas páginas que explican el cómo y el cuándo de esta tragedia argentina. Y comenzamos con el tratado firmado con Inglaterra en 1989 y 1990, porque en un país debilitado y conmovido por las urgencias económicas y sociales y un Estado sin efectivo poder de decisión, la ley es sometida por los contratos y los tratados internacionales que la reemplazan y perduran más allá del Estado del Derecho y los diversos gobiernos que se suceden, aún de signo político contrario. En uno de los párrafos de este excelente libro leemos: en el artículo cuarto, la delegación británica anuncia la decisión de su gobierno de dejar sin efecto la zona de protección establecida alrededor de las Islas Malvinas, Falkland Island. Este artículo, que fue publicado como un logro del gobierno argentino, exhibe un cambio de supremacía total de Gran Bretaña sobre el territorio de nuestro país y una hegemonía no disimulada sobre la conducción política e institucional de la Argentina. En efecto, desde el momento en que Inglaterra adquiere el derecho de controlar todos los actos de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, conforme lo establece el artículo quinto, apartados A, B y C del tratado, es innecesario que se mantengan efectivos militares, navales y aéreos de Gran Bretaña para defender a las Islas Malvinas de un eventual ataque de las Fuerzas Armadas Argentinas. Con esta estipulación del tratado, se ha reconocido lisa y llanamente el derecho posesorio inglés sobre el archipiélago de Malvinas. En el artículo quinto se consignan los derechos que adquiere Gran Bretaña sobre las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Con el título de Tratado de Madrid se denomina el conjunto de declaraciones realizadas entre Argentina y el Reino Unido entre 1989 y 1990 en la capital española, acontecimiento que determinaría el cese de las hostilidades entre ambas partes luego de la Guerra de Malvinas de 1982. El promotor de los acuerdos fue el entonces canciller y luego ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, aunque contó con el apoyo casi total del arco político argentino. La misión diplomática tuvo como principales protagonistas a Lucio García del Solar, por el lado de la delegación argentina, y al representante permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas, Sir Crispin Tickle. En términos generales, los acuerdos sirvieron para delinear la forma en que se reanudarían las relaciones bilaterales en términos diplomáticos, económicos y militares. Por supuesto que todo lo actuado fue en perjuicio de la República Argentina. En rojo vemos la línea de desplazamiento de las fuerzas navales y de las fuerzas aéreas de la República Argentina, previa información por escrito vía diplomática a Gran Bretaña 25 días antes. Por supuesto, Gran Bretaña viene violando lo acordado en este tratado con respecto al desplazamiento de tropas británicas en territorio argentino.
El texto del acuerdo del documento fue entregado a la Secretaría General de las Naciones Unidas para ser distribuido como documento oficial de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. También se entregó en carácter oficial a la Presidencia y a la Comisión de la Comunidad Económica Europea y en el mismo carácter a la Organización de Estados Americanos. Reiteramos que todo esto se produjo al solo efecto de perjudicar a la República Argentina. Néstor Forero nos recuerda que en 1991 habría de reunirse la Conferencia Antártica Internacional que debería resolver la distribución de los 14 millones de kilómetros cuadrados que conforman el continente antártico cubierto de hielo. Más importante que tener la titularidad de una parte del continente a distribuir es el dominio del corredor terrestre y marítimo que conduce a la Antártida. Y ese corredor está integrado por la Patagonia Argentina y por el mar Antártico argentino, que se extiende desde el sur de Tierra del Fuego e Islas de los Estados hasta las Islas Orcadas del Sur. Tal es la zona del Tratado Anglo-Argentino del 15 de febrero de 1990. Aquí queda claro que este tratado bien se lo podría encuadrar en un acto de alta traición a la patria. Continúa Forero. En consecuencia, la comunicación directa del archipiélago Malvinas, usurpado por Gran Bretaña, con el territorio continental argentino y el conocimiento de las actividades militares de nuestro país que el tratado les concede a los británicos, eran un arma decisiva para la conquista jurídica y fáctica de la Antártida en la Conferencia Antártica de 1991. Las implicancias de lo firmado en Madrid el 15 de febrero de 1990 constituyen pues un peligro real y permanente que se suma a las cuantiosas calamidades que soporta la nación argentina. Néstor Forero concluye de la siguiente manera: Carlos Saúl Menem ha sujetado a la nación argentina al Imperio Británico con dos terribles grilletes. El Tratado de Madrid del 15 de febrero de 1990, firmado por Menem Cavallo, y este Tratado de Garantía de Inversiones del 11 de diciembre de 1990, también firmado por Menem Cavallo. El primero de los tratados, Cavallo lo firmó como ministro de Relaciones Exteriores. El segundo tratado, Cavallo lo firma como ministro de Economía. No es el primer caso de la historia argentina. Manuel José García, gestor y firmante del Tratado del 2 de febrero de 1825, fue sucesivamente ministro de Relaciones Exteriores del gobernador Las Heras para firmarlo, del presidente Rivadavia para preservarlo, y ministro de Hacienda de Rosas en 1820 para efectivizar su aplicación. La gravedad de la situación ha llegado a un punto máximo de estrangulamiento de la Argentina en los hechos y en la realidad jurídica. Nuestro país reconoce a los británicos derechos que no tienen los ciudadanos argentinos nativos ni los habitantes radicados en nuestro país que sean oriundos de otros estados. Néstor Forero es profesional de ciencias económicas, historiador y profesor universitario. Integró el grupo de trabajo designado por el juzgado que investigó la deuda externa argentina, conocida como Causa Olmos II. En su condición de único contador público independiente, solicitó al juzgado
la nulidad de la deuda contraída durante 1976 y 1983 y el juzgamiento de las juntas militares, ministros de Economía y presidentes del Banco Central que contrajeron esa deuda. Su rendición de cuentas sobre lo actuado está descrita en uno de sus libros titulado El crimen de la deuda externa, de Martínez de Oz a los fondos buitres. Ha sido director de carreras universitarias y de congresos nacionales de historia, economía y geopolítica, profesor de pensamiento nacional y latinoamericano, planeamiento estratégico, finanzas públicas, economía y sistemas contables. Formó parte del grupo de los 12 ciudadanos que denunció la incorporación de las Islas Malvinas como territorio de ultramar en la Constitución Europea y que dio origen a los reclamos de nuestro país. Su exposición ante la Asamblea Constituyente de Entre Ríos fue tomada como fundamento para elevar a rango constitucional provincial a las mutuales, ONGs y cooperadores escolares en la forma que aquella provincia realizó su Carta Magna. Recomendamos entonces la lectura de este excelente libro de Néstor Forero. No solo es importante su lectura para tener conocimientos documentados de lo que sucedió con el tratado con Inglaterra, sino que, más importante aún, es darlo a conocer, difundirlo para que los buenos argentinos que aman a la patria y sienten la necesidad de defenderla, tengan un instrumento intelectual irrefutable que explica en parte por qué los argentinos estamos cada vez peor. El canal de Gerardo Andrián les agradece su generosa atención. Les recordamos que para poder continuar con nuestra propuesta de revitalizar los principios y valores de nuestra patria, necesitamos de su ayuda. Muchas gracias.